Y bueno amigos, estamos aquí un día más para noticias un poco del Real Madrid, un poco de todo un poco. Es cierto que estamos ya metidos en el periodo de fichajes, el tema de las disputas de las distintas selecciones y las noticias son un poco más tranquilas de lo habitual, pero son cositas interesantes. Quiero que hablemos lo de Vinicius y ese incidente que en su momento tuvo en Mestalla, pues parece que se ha dado un poco de justicia. Vamos a comentarlo muy rápidamente. Vamos a hablar también de lo que ha pasado hoy con el tema del Mundial de Clubes. Ancelotti, que parece que todavía va un poco ebrio después de la celebración de la decimoquinta. Y bueno, también vamos a hablar algo muy rápidamente por aquí que ha dicho Guardiola y me llamó bastante la atención, así que lo de siempre, les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video, lo disfrutamos juntos, sabemos nuestras opiniones y sin mucho más cuento, pues damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 15 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Esperen que tengo como una hormiga por aquí, no sé, me tiene un poco desesperado hace rato esto aquí. Y bueno chicos, lo que les estaba comentando, vamos a repasar tres situaciones en concreto que nos ha dejado el mundo del fútbol, el entorno Real Madrid el día de hoy, que yo quería comentar con ustedes, porque bueno, son bastante llamativas. En primera instancia, me gustaría hablar de lo que ha pasado con Vinicius. Todos estamos muy claros lo que pasó con el futbolista brasileño. Para muchísimas personas a día de hoy el mejor futbolista de la actualidad en el mundo del fútbol. Y que bueno, juega en el Real Madrid. Sabemos la temporada que ha hecho pese a las dos lesiones que tuvo, que le tuvieron alejado unos cuantos partidos. Y que bueno, tuvo ese incidente en el que sufrió lamentablemente insultos racistas y cosas de este tipo en Mestalla. Pues bueno, parece que hoy se ha dictado sentencia a estos tres personajes que estaban ligados a este tema y lo que se sabe es que le dieron 8 meses de prisión. Tienen que pagar, me parece, una multa económica y van a estar inhabilitados de poder acceder a cualquier recinto deportivo durante los próximos 2 años. Entiendo que estos 8 meses de prisión es una condena significativa. Me imagino que no irán no entrarán a la cárcel como tal. Creo que esto únicamente se puede ejercer si la persona o el imputado o el sentenciado tiene antecedentes penales. Tengo entendido que funciona así. Y la verdad, si no es una persona que tiene antecedentes penales de ningún tipo, pues yo creo que sería exagerado mandar a la cárcel a alguien por enviar insultos racistas a las personas. La verdad me parecería un poco exagerado, aunque si a ti te condenan 2 o 3 veces por lo mismo, en este caso, por algo parecido que tenga que ver con racismo, yo creo que ahí ya me parecería hasta justo que le metieran ahí sus mesecitos en la prisión. Entiendo que es algo más para una especie de victoria para Vinicius, quien ha comunicado también a través de sus redes sociales que era una victoria para él de alguna manera y yo la verdad, como les digo, me parece algo muy significativo en varios aspectos, pero lo que más me gusta de todo esto es que al menos es algo histórico porque creo que es la primera vez que pasa algo así en España, pero para a nivel Vinicius seguramente que esto le viene bastante bien. Creo que puede sentar un precedente que a las personas tal vez se lo piensen 2 veces antes de hacer algo así y evidentemente también para que Vinicius vea por lo menos que se está haciendo algo, se está intentando hacer algo, porque yo creo que era algo que lo tenía sumamente fregado y de verdad me gusta que finalmente se haya dado cierto paso en algún que otro método y que bueno, por lo menos Vinicius pueda tener un poco de tranquilidad al respecto. Así que ya sabemos cómo va la cosa, esa es mi opinión, me parece exagerado si irían a la cárcel, me parece que está bien, sobre todo teniendo en cuenta la lucha de Vinicius, creo que le viene de maravilla esta manera de finalizar este tema. Vamos a hablar un poco de lo del Mundial de Clubes porque parece que Ancelotti concedió una entrevista en un medio de comunicación de su país, obviamente en italiano, y una de las cosas que comentó es que le querían dar al Real Madrid algo como 20 millones de euros por el tema del Mundial de Clubes y que eso lo ganaba Ancelotti, el Madrid, en un solo partido que jugara. Son unas declaraciones que llamaron la atención. Yo me levanté y lo vi y dije, pero ¿qué hace Ancelotti? O sea, ¿qué carajo? O sea, no tenía ningún tipo de sentido para nada las declaraciones. Por ahí estuve leyendo que el Madrid está inconforme hasta cierto punto con la FIFA y está utilizando esto.
para intentar mandar mensajes. Después el Real Madrid sale en un comunicado oficial desmintiendo absolutamente todo lo que se estuvo especulando. De hecho, ya en el Sport y en Mundo Deportivo y en los medios de comunicación de Barcelona soñaban con que el Madrid finalmente renunciara al Mundial de Clubes y ellos poder optar a esa plaza que les permitiría también ganar algo de dinero, algo de prestigio que seguramente van a perder con el hecho de no participar en este Mundial de Clubes. Pero bueno, bien poco les ha durado la alegría porque, como les digo, el club ha salido en un comunicado oficial desmintiendo totalmente el hecho de que el Madrid se plantea o se haya planteado de alguna manera el hecho de no participar en el Mundial de Clubes. Lo que les acabo de decir, para el Barça funciona igual para el Real Madrid. El Madrid es el equipo con más prestigio a nivel mundial, con un mayor número de seguidores a nivel mundial, eso está clarísimo. Y el Madrid, por mucho que sepa que esto es añadir más minutos a sus futbolistas, que le pueden tener dificultades de algún tipo en el futuro, sabe que es cierto prestigio que va a estar ganando y puede que también consigas allí el título, te consigas allí más dinerito. O sea, eso hay que tenerlo muy claro. Por eso me pareció muy raro cuando me levanté y vi lo de Ancelotti, que dije, pero esto, ¿qué carajo significa? Así que bueno, lo cierto es que el Madrid a día de hoy parece que no se plantea el hecho de abandonar la idea de disputar el próximo Mundial de Clubes, que bueno, ya sabemos que cambió el formato, cambió absolutamente todo. Así que bueno, vamos a cerrar hablando un poco de lo que pasó con Guardiola, porque hoy parece que estaba con el Girona haciendo un evento ahí con una fundación que se llama Guardiola Sala, algo así. En fin, y ha brindado una pequeña rueda de prensa en la que los periodistas pues evidentemente tuvieron la oportunidad de hacerle distintas preguntas a Guardiola. Entre otras cosas, se le vio un poco incómodo cuando se le preguntó por el entorno de Xavi y las comparaciones constantes que se hacían entre el recientemente cesado técnico del Barcelona y él mismo. Y bueno, dijo algo así como que no era su culpa, bastante agresivo, la verdad. Ni siquiera terminó el periodista, terminó la pregunta. Y después una de las cosas llamativas es que le preguntaron si había cerrado definitivamente la puerta para de alguna manera entrenar al Barça en un futuro. Y la respuesta fue muy contundente, usó dos palabras, prácticamente dijo sí, totalmente cerrada, somos mayores o algo así comentó Guardiola. Es llamativo porque hace menos de una semana escuchábamos a Messi decir algo como que el Madrid es el mejor equipo del mundo. Hoy escuchamos a Guardiola decir que no volvería al Barça, pero ni regalado. Aquí hay un análisis que para mí es fundamental, más allá de lo que haya, de cómo haya salido Guardiola de aquel Fútbol Club Barcelona. Pep Guardiola está acostumbrado a gastarse 1000 y pico de millones de euros. Pep Guardiola está acostumbrado a reventar las normativas del fair play financiero, y en un equipo que no sabe si va a poder fichar a Zubimendi, no me acuerdo cómo se llama el otro, a Mikel Merino, ya ni me acuerdo. Me cuesta mucho ver a Guardiola porque eso sería seguramente el reto más importante de su carrera y le expondría de alguna u otra manera, así que puedo llegar a entender. Pero aquí la reflexión que yo quiero hacer, porque si lo comparamos por ejemplo con Zidane, Zidane gana 3 Champions en el Real Madrid, volvió tiempo después sin importarle lo del tema de su legado, no tuvo ningún problema y estoy seguro que en el futuro, si se lo plantean, es muy probable que vuelva a tomar el proyecto. En el caso de Cristiano Ronaldo, seguro estaría encantado. Yo creo que no pasó ni un año después de que se fue a la Juventus para darse cuenta de la estupidez que había hecho. Y si lo comparamos de las principales leyendas que tiene este Barça de las últimas 2 décadas, entre Messi y Guardiola, se han encargado no sé, de disipar cualquier tipo de dudas que le pudieron haber vinculado en su momento con el club. Es más, la primera vez que Messi tuvo la oportunidad de dejarlos tirados, lo hizo sin ningún tipo de problema. Es que de verdad me parece cuanto menos llamativo, y creo que son las realidades totales de un club a la deriva y un club que se ha encargado de hacer absolutamente todo de una manera ejemplar y correcta, sobre todo para el mismo beneficio del club. Así que es bastante llamativo y bueno, ya Guardiola era evidente que no iba a venir. Yo no lo descartaba del todo para unos 10 años, un futuro así que te digo más lejano. Pero él mismo se ha encargado de disipar esa duda de una manera increíble. Así que bueno, háganme saber sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parece estos 3 temas que hemos tocado el día de hoy? Déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. A la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.